Buenos días, soy Robert Puican y voy a hablar acerca de las funciones y evolución de la gestión de recursos humanos. Primeramente, debemos saber que la función de recursos humanos tiene tres conceptos asociados, los cuales son la innovación, ya que las prácticas de trabajo innovadoras son el resultado de las innovaciones en la tecnología y estas cambian el lugar de trabajo y a los trabajadores significativamente. También tenemos la estrategia, ya debido a la planificación y gestión de recursos humanos, son vitales para cada compañía para el éxito y funcionamiento del negocio. Y por último tenemos el cambio. El cambio está asociado debido a que la planificación de los recursos humanos a menudo debe cambiarse para poder cumplir con los objetivos de una empresa. Ahora hablaremos acerca de la planificación de recursos humanos. La planificación de recursos humanos, o también conocida como la planificación de fuerza laboral, es un método utilizado por una empresa para pronosticar cuánto y qué tipo de empleados se necesitan ahora y en el futuro, es decir, a corto o a largo plazo. Para esto se siguen algunos pasos. Primero se tiene el evaluar los empleados actuales, el analizar la demanda de los empleados, analizar la oferta de los empleados, comparar los datos de la oferta y demanda y desarrollar e implementar el plan de fuerza laboral. Ahora vamos a hablar de la previsión de la demanda de empleados. La previsión de demanda de empleados sirve justamente para la planificación de los recursos humanos. Pero en la previsión de la demanda de empleados tenemos que se usa primeramente los datos anteriores. Las organizaciones van a utilizar series de tiempos, o sea, datos recopilados para poder predecir las necesidades de los empleados en un futuro. También está la productividad de los trabajadores. Aquí las empresas van a calcular la productividad promedio de los trabajadores. También el conocimiento en gestión. Una empresa puede utilizar el conocimiento de los gerentes para determinar las necesidades futuras de sus empleados. Es decir, que gracias a su experiencia pueden más o menos prever qué es lo que van a necesitar para poder cumplir sus metas en un futuro. Y después tenemos el cálculo de la rotación de personal. También las empresas deben tener en cuenta que los empleados pueden abandonar las organizaciones por diversos motivos. Pueden retirarse, ascender, renunciar, jubilarse, etc. Ahora tenemos el analizar las ofertas de los empleados. El suministro de empleados debe analizarse identificando el número de empleados por categoría, función, calificaciones, es decir, por sus cualidades. A partir de la previsión de la demanda que hemos visto antes y el análisis de la fuerza laboral actual, una empresa debe decidir el número de empleados para reclutar interna y externamente. Por eso es que tenemos las diferencias entre un suministro interno de empleados, el cual es una empresa que puede planificar, cumplir con los requisitos de fuerza laboral futuros con sus empleados actuales. Mientras que el suministro externo de empleados es que una empresa debe considerar una variedad de factores locales y nacionales que impactan el suministro externo de mano de obra. Es decir, que van a necesitar contratar a gente que está fuera de su empresa. Ahora pasaremos con el tema de la rotación laboral. La rotación laboral se define como la proporción de empleados que salen dentro de un año. La rotación laboral de una organización se va a definir por el número de empleados que dejan el negocio dividido por toda la fuerza laboral. Aquí vamos a ver la fórmula. Tasa de rotación laboral igual al número de empleados que se van sobre el número de empleados en la empresa por 100. Obviamente, hay causas para que los empleados se vayan. Aquí vamos a ver algunas que son evitables. Primeramente tenemos la insatisfacción con el pago. Muchos trabajadores se sienten no muy bien recompensados por el trabajo que ellos hacen. Esto genera una insatisfacción en el trabajador y puede hacer que abandone o renuncie. Después, el ambiente de trabajo deficiente. Hay algunos empleados que se van a sentir insatisfechos, incómodos con las oficinas, instalaciones, etc. Después, la insatisfacción laboral. Hay algunos empleados que piensan que se les ha asignado un trabajo donde ellos no resaltan y donde ellos piensan que sus características no son las adecuadas para trabajar. Después, las políticas de recursos humanos. Esto se da muchas veces
de acuerdo al modelo de liderazgo que llevan. Por ejemplo, hay algunos que llevan un modelo de liderazgo autocrático y eso va a limitar que los trabajadores puedan tomar decisiones y tener una influencia en la empresa, por lo que les genera cierta insatisfacción. Después tenemos la falta de instalaciones. Hay algunos empleados que requieren y piden tener un lugar o instalaciones para poder relajarse o centros médicos mientras están en el trabajo. Es por esto que hay algunas empresas que no los tienen y los trabajadores eh, optan por renunciar. También tenemos la insatisfacción con el tiempo del trabajo. Esta causa se debe muchas veces a que el trabajo está mal distribuido y entonces el tiempo de trabajo que se le asigna a un empleado no es el que se le debería asignar. Hay muchas veces que se les da más horas de trabajo y no se les remunera por esas horas de trabajo extra, por así decirlo. Y ahora vamos a ver causas inevitables de los empleados que se van. En este caso tenemos las circunstancias familiares. En cuanto a las circunstancias familiares, vamos a poder apreciar, por ejemplo, cuando una familia decide mudarse a otro lugar debido a la educación de sus hijos, es inevitable que el empleado renuncie y viaje a otro lugar, ¿no? También razones físicas, cuando tienen alguna enfermedad, por motivos de salud, los trabajadores sienten que ya no pueden seguir en el trabajo. Después el matrimonio, cuando se casan algunas personas optan por vivir en otro lugar donde les vaya mejor como matrimonio. Después el nacimiento de los hijos. Cuando un hijo nace, hay veces que los empleados deciden pasar tiempo con ellos, pero quieren pasar más tiempo de lo que la licencia de maternidad o paternidad les asigna, por lo que renuncian al trabajo para poder pasar más tiempo con sus hijos. La jubilación. La jubilación es inevitable debido a que llega un momento en el cual los trabajadores deciden que ya no pueden seguir más con su trabajo y ya están lo suficientemente avanzados de edad como para descansar en lo que resta de su vida. Después tenemos el despido. El despido mayormente es inevitable debido a que se puede dar por mala conducta de los trabajadores o también por algún recorte de personal. Y el recorte de personal justamente se va a relacionar con la última causa, que es la redundancia. La redundancia se da cuando hay muchos trabajadores en un campo donde deberían haber menos, ¿no? Esto se da, esto se da seguidamente debido a la mala planificación de los recursos humanos. Por esto es que es importante que la planificación de los recursos humanos se dé de manera eficaz. Ahora pasamos con los costes de rotación laboral. Obviamente la rotación laboral va a traer unos costes y en este caso va a ser, van a ser 5. Primero tenemos el reclutamiento. La empresa necesitará encontrar nuevos empleados y el proceso de reclutamiento usualmente tiene costos asociados. Muchas veces el costo va a ascender en caso de que el reclutamiento sea externo. Después tenemos la pérdida de productividad. Justamente va a tardar un poco a que los nuevos empleados puedan cumplir con su rol de forma eficaz, por lo que los primeros meses en los cuales ya no estén los antiguos empleados, puede que hayan algunas pérdidas en cuanto a la productividad. Después tenemos la ineficiencia, avería de máquinas, desperdicio, productos defectuosos. Y esto se da usualmente cuando se trabaja con tecnología y llegan nuevos empleados que no saben utilizar correctamente estos medios tecnológicos, por lo que usualmente terminan con la avería de máquinas y productos defectuosos. Después tenemos la capacitación, que justamente se relaciona con la anterior, ¿no? Que se necesita que los nuevos empleados sean capacitados para que puedan usar correctamente la tecnología y desarrollar correctamente su rol dentro de la empresa. Es por esto que la capacitación puede que sea un coste adicional a lo que la empresa tenía previsto.
Y por último, tenemos la reputación de la empresa. La reputación de la empresa se verá afectada en caso de tener una alta tasa de rotación laboral, debido a que muchos empleados, la mayoría, busca una estabilidad en el trabajo. Y si se da una alta rotación laboral, la estabilidad no existiría. Ahora pasamos con los factores internos y externos. Los factores internos y externos serán los que guíen la planificación de los recursos humanos. En cuanto a los factores internos, vamos a ver que van a variar según su naturaleza. Primero veremos los factores externos. Tenemos el pago. Es la oferta de mano de obra en el mercado la que va a ayudar a determinar el pago que se puede ofrecer a los empleados. Por ejemplo, hay zonas donde la oferta de trabajo es abundante, por lo que la remuneración podría ser más baja. Después tenemos la legislación, que la planificación de la fuerza laboral debe tener en cuenta las leyes de los países donde ellos operan, debido a que hay algunos países que tienen leyes diferentes acerca del reclutamiento, despido, compensación y ese tipo de cosas. Pues tenemos los avances tecnológicos, que cuando se incorporan nuevas tecnologías, es posible que ahora un trabajador pueda, junto a la nueva tecnología, pueda realizar ese trabajo mucho más rápido que con cuatro personas. Después tenemos la población y los datos demográficos. Esta va a cambiar la planificación de la fuerza laboral debido a que los cambios en la estructura de la población van a generar justamente la, en el caso de la mano de obra. Después tenemos la situación económica que en un área o país va a afectar la fuerza laboral, debido a que la situación económica puede que influya en la tasa de desempleo. Eso va a generar que se signifique una abundante oferta de mano de obra. Entonces van a tener una gran cantidad de candidatos entre los cuales van a poder elegir. Después, la disponibilidad de habilidades, las cuales en algunas zonas se dice que hay trabajadores con más habilidades. Por ejemplo, eh, un ejemplo muy conocido es el de Silicon Valley, donde es famoso por tener muchos especialistas en computación. Y por último, como factor externo, tenemos la capacitación y subsidios del gobierno. En este caso, el gobierno a veces va a participar en programas de capacitación y también a veces subsidia a las empresas para que se trasladen a ciertas áreas. Entonces, esto va a hacer que la empresa se vea tanto beneficiada como a veces afectada por justamente estas capacitaciones que brinda el gobierno. Después tenemos los factores internos. En cuanto a los factores internos, tenemos la estructura de la organización, el cual es que un organigrama puede permitir al Departamento de Recursos Humanos identificar las posiciones en las cuales deben incluirse y las posiciones que están sobrando. Después tenemos el presupuesto. El presupuesto es uno de los factores más importantes, debido a que considera la financiación que tiene la empresa. En algunos casos, la cantidad de empleados necesarios va a depender de la demanda de los productos o servicios que brinde la organización. Como tercer factor interno tenemos la promoción. En este caso, la promoción se va a referir al ascenso de los trabajadores. Es decir, que después de haber trabajado un buen tiempo en algún puesto, puede ser de que los empleados vayan a ascender y entonces la empresa debe asegurarse de que otros empleados están capacitados para que puedan eh, ascender justamente cuando los más altos cargos tengan algunas vacantes libres. Después tenemos como cuarto factor interno la práctica de trabajo. El Departamento de Recursos Humanos puede decidir cambiar las prácticas de trabajo en el negocio para garantizar una mayor flexibilidad para los empleados. Bueno, ahora pasaremos a hablar del proceso de reclutamiento. En primer lugar, el proceso de reclutamiento está dividido en 6 partes. Primero, el análisis de trabajo, que es
el estudio de lo que implica el trabajo. Va a proporcionar detalles de las habilidades, capacitación y tareas necesarias para llevar a cabo el trabajo. Después tenemos la descripción del trabajo. Es una forma de comunicar a los candidatos lo que se espera de ellos y poder así ayudar al Departamento de Recursos Humanos a decidir cuáles son las cualidades y calificaciones que debe tener el candidato que será seleccionado. Como tercer paso del proceso de reclutamiento tenemos la especificación de la persona. Después de haber pasado por el análisis del trabajo y la descripción del trabajo, ya se definen las cualidades del individuo que se necesitarán para poder ocupar esta vacante. Como cuarto paso tenemos la evaluación del trabajo. La evaluación del valor del trabajo se da en relación y comparación con otros trabajos, de modo que la recompensa y remuneración vayan a reflejar de forma correcta el valor de este trabajo. Como quinto paso tenemos el anuncio del trabajo. El trabajo va a poder publicitarse internamente si la política de la empresa es promover empleados internos o se dará mediante publicidad externa, que pueden ser anuncios por televisión, por radio, afiches, en una variedad de lugares, lo que permitirá la reclutación externa. Y como sexto paso tendremos la selección. La selección vamos a tratarla más a fondo ya que esta también va a tener subdivisiones y se dividirá en cuatro subdivisiones. Tenemos que la selección ya es la última parte del proceso de reclutamiento y en este caso ya se definirá a qué empleado se va a reclutar. Por esto es que primero se hace la solicitud. Después de que se anuncie la vacante de trabajo, la organización va a comenzar a recibir solicitudes de los candidatos interesados, con las hojas de vida, el currículum, etc. Después de la solicitud viene la entrevista, que va a seguir, es uno de los métodos de selección que son más utilizados. En este caso pueden haber varias o una sola entrevista, dependiendo de la vacante de trabajo y también depende del número de candidatos que apliquen a este puesto de trabajo. Como tercer paso tenemos las pruebas. Eh, Hay algunas empresas que deciden combinar la entrevista con algunas pruebas. En estas pruebas están diseñadas para descubrir lo que el candidato sabe y qué es lo que puede hacer y aportar a la empresa. Como cuarto paso tenemos la oferta de empleo. Al final del proceso de selección, el candidato seleccionado se le va a ofrecer un contrato laboral que ya dependerá del candidato si desea aceptar o no. Como se mencionó anteriormente, el reclutamiento puede ser de forma interna o externa. En el caso del reclutamiento interno, va a significar que la vacante del trabajo se llena dentro de la empresa al promover y ascender a los propios trabajadores de la empresa. En este caso, hemos identificado las ventajas y desventajas. En cuanto a las ventajas, se necesitará una capacitación de inducción más corta, ya que el empleado estará familiarizado con la compañía. Es decir, que la misma experiencia que tiene eh, el empleado ya no necesitará volver a ser enseñada a otra nueva persona, sino que el empleado va a poder retener sus conocimientos acerca de la cultura organizacional de la empresa. Otra de las ventajas puede ser de que se utilizan los recursos existentes, basándose en la experiencia del personal existente. Es decir, que ya no se necesitarán justamente enseñar y volver a enseñar instalaciones, em, personal de trabajo, gerentes, etc. Y como desventaja del reclutamiento interno, vamos a ver que el número de solicitantes para el puesto de trabajo se va a limitar solamente a los empleados de la empresa. Esto va a generar que no hayan oportunidades de seleccionar candidatos externos que en algunos casos pueden llegar a ser de mejor calidad. Y también como una de las desventajas más resaltantes es que tras utilizar el reclutamiento interno, igualmente se va a crear otra vacante y habrá que cubrirla, ya que cuando alguien ascienda, igualmente su puesto va a quedar libre.
y por lo tanto igualmente se va a tener que utilizar el reclutamiento externo a menos de que haya un recorte de puestos de trabajo. Después tenemos el reclutamiento externo. En este caso, el reclutamiento externo consiste en que la compañía va a llenar una vacante del trabajo al reclutar a un empleado fuera de la organización. Usualmente esto se da porque la compañía va a necesitar ciertas habilidades de, eh, en cuales los empleados actuales carecen de ellas. Como ventajas del reclutamiento externo tenemos que va a evitar el riesgo de crear conflictos internos al promover a los empleados existentes, debido a que hay a veces algunas peleas en sí entre algunos trabajadores internos, ya que algunos piensan que ellos se merecían el ascenso, pero en realidad se lo dan al compañero. Después, como otra ventaja, va a poder ser que las nuevas personas pueden traer nuevas ideas, habilidades y conocimientos que pueden aportar a la empresa, así como nuevas ideas para que en algún momento tal vez se pueda replantear la cultura organizacional. Después, en cuanto a las desventajas, es que justamente el nuevo empleado puede no encajar bien en la cultura organizacional, así como puede traer nuevas ideas. En el caso de la cultura organizacional, hay algunos empleados los cuales no son bien recibidos y sus ideas como que las dejan de lado y prefieren estancarse y no cambiar. Entonces, esto puede hacer que el nuevo trabajador se sienta como excluido de alguna manera en cuanto a la nueva empresa en la que va a trabajar. Como otra desventaja, puede ser que el personal existente puede desmotivarse porque se les pasa por alto. Es decir, que algunos trabajadores que están en algunos puestos menores eh, hayan trabajado mucho tiempo y esperado que en algún momento se les dé el ascenso para que se den con la sorpresa de que se ha contratado a alguien de forma externa. Ahora pasaremos con los tipos de entrenamiento. Los tipos de entrenamiento es la formación importante que se le da en las organizaciones empresariales. Esta a menudo se va a pasar por alto debido a su costo y también debido a que esta, estos tipos de entrenamiento, también conocido como tipos de capacitación, va a generar que hayan trabajadores que entren en inactividad mientras son capacitados. La capacitación o el entrenamiento puede definirse como la adquisición o mejora de conocimientos y competencias como resultado del aprendizaje. En cuanto a los beneficios de de los tipos de entrenamiento y capacitación en sí, tendríamos que una fuerza laboral bien capacitada es más productiva y puede contribuir mejor al logro de los objetivos del negocio. Pueden reemplazarse entre sí cuando se lleve a cabo una reorganización. Es decir, que no se necesitará entrar mucho y complicarse cuando exista el proceso de reclutamiento. Después tenemos que las nuevas tecnologías se introducen constantemente en las prácticas comerciales y la capacitación hace que la introducción sea mucho más rápida. La nueva tecnología va a permitir que a veces el trabajo sea más rápido y se agilice, por así decirlo. Entonces, cuando se capacita a un empleado, él va a poder utilizarlo de forma correcta y esto va a permitir que la productividad sea mayor. Y como último beneficio tenemos que cuando una organización empresarial se va a ocupar de las necesidades de capacitación de sus empleados, los empleados se van a sentir más valorados y va a aumentar su satisfacción y motivación en el trabajo, ya que sentirán de que la empresa les está prestando cierta atención y se interesan por ellos para permitirles desarrollarse y que ellos aporten a la empresa. Ahora veremos las necesidades de la capacitación. ¿Por qué es necesaria esta capacitación? Esta capacitación va a ser necesaria a partir de tres niveles. Primero, al nivel organizativo. La empresa puede cambiar sus objetivos y reorganizarse para que los empleados tengan que estar capacitados y así poder alcanzar nuevos objetivos. Si la empresa introduce nuevos procedimientos y prácticas, los empleados deberán recibir capacitación para así no necesitar de una reclutación externa de más. Después tenemos la necesidad de capacitación a nivel de departamento.
Puede ser posible identificar una necesidad de capacitación de registros de ausencias, niveles de producción y quejas de los clientes. Las diferencias entre departamentos pueden indicar qué cualidades se necesitan capacitar. Y por último, tendremos la necesidad de capacitación a nivel individual. El procedimiento de evaluación puede indicar la necesidad de capacitación y los empleados pueden solicitarlo, tal vez para mantenerse al día con las nuevas prácticas de la industria o para apoyarlos en una nueva función de supervisión. En cuanto a los costes de formación, o bueno, de capacitación, en este caso es que muchas veces puede llegar a ser costosa para las empresas y usualmente intentan ahorrar en estos gastos, especialmente en los tiempos de recesión. Si la capacitación se lleva a cabo fuera del trabajo, puede implicar tasas de matrículas, alojamientos y subsidios del viaje, por lo que hay muchas empresas que deciden no llevar a cabo estas capacitaciones. Vamos a diferenciar en cuanto a la capacitación en el trabajo y la capacitación fuera del trabajo. Primeramente, en cuanto a la capacitación en el trabajo, tenemos la capacitación por inducción. En este caso, esta capacitación va a permitir introducir en el negocio un rol laboral más establecido. Va a permitir que los nuevos empleados comiencen a trabajar en la organización y reciban información sobre la compañía para poder empezar a trabajar de forma eficaz. Luego tenemos la capacitación conocida como el entrenamiento. Este tipo de entrenamiento en el trabajo va a ser por un supervisor, va a guiar al empleado a través del uso de equipo o algún proceso. Después tenemos las tutorías. El empleado va a estar emparejado con un trabajador más experimentado y en este caso el aprendiz va a llevar a cabo el trabajo mediante la discusión y preguntas hacia el mentor. Pero en este caso la tutoría puede traer como desventaja que el mentor pueda distraerse de de las, este, de las funciones que él ya desarrollaba. Como cuarta capacitación en el trabajo tenemos la rotación de puestos de trabajo. El empleado va a trabajar en diferentes puestos de la empresa por periodos cortos. Esto puede ser beneficioso para empleados que disfruten de la diferencia de trabajos, porque dejarán el hábito rutinario y los días en su empresa serán diferentes. Sin embargo, también puede jugarle en contra, debido a que hay empleados que buscan tener esa vida rutinaria y estabilidad dentro de una empresa. Después tenemos el aprendizaje. Este tipo de capacitación va a ser común en los campos de la industria, donde se va a necesitar mucho tiempo para adquirir las habilidades para poder realizar el trabajo. Como sexta capacitación en el trabajo tenemos los cursos internos u oportunidades de desarrollo profesional. En este caso, la empresa puede organizar sus propios cursos de capacitación con personal propio. Esto usualmente se da con los trabajadores que aspiren a un puesto mayor y en este caso los gerentes o puestos superiores les brindan información y les cuentan experiencias para que ellos puedan tener como cierta capacitación acerca del puesto al que ellos aspiran. Y como último capacitación en el trabajo tenemos el aprendizaje electrónico. En este caso la empresa puede utilizar recursos multimedias electrónicos para poder ayudar a los empleados a aprender nuevas habilidades. Bueno, ahora continuaremos con la capacitación fuera del trabajo. El entrenamiento fuera del trabajo es una capacitación que se lleva a cabo lejos del lugar del trabajo normal del empleado. En este caso, se ha identificado cinco. Primero tenemos las conferencias. Estas conferencias usualmente se tratan de presentaciones verbales para una gran audiencia. Este enfoque se utiliza a menudo también en colegios y universidades. Como segunda capacitación fuera del trabajo, tenemos la capacitación en el vestíbulo. Esta capacitación
Se da cuando los empleados reciben una capacitación en un entorno prototipo cerca del lugar del trabajo. En este caso, usualmente son los mismos trabajadores con puestos más altos los que instruyen a los nuevos trabajadores o a trabajadores que están a punto de ascender. Como tercer entrenamiento fuera del trabajo, tenemos las simulaciones. Esta capacitación va a involucrar un equipo especializado que simulará el ambiente de trabajo lo más cercano posible para así poder evaluar y recomendar a los trabajadores cuáles son las soluciones y lo que deberían hacer frente a una situación inesperada. Luego tendremos los estudios de caso. A los participantes, trabajadores, se les va a presentar un estudio de caso y algunas preguntas relacionadas en las que tendrán que pensar y ver cómo es que pueden solucionar este caso y cuáles serían las mejores opciones para actuar frente a un problema. Y por último, es el juego de roles. Por lo general, este tipo de entrenamiento se centra en temas como las relaciones entre empleados y empleadores, la contratación, el despido, la evaluación y el servicio al cliente. Esta capacitación se utiliza mayormente para fortalecer las relaciones interpersonales y así poder generar un ambiente de trabajo pacífico. Debemos también diferenciar que estos métodos de trabajo, métodos de entrenamiento, perdón, se pueden diferenciar en los métodos cognitivos y los métodos conductuales. En este caso, como métodos cognitivos, podemos identificar que estos métodos serían los que implican el aprendizaje teórico. Y en este caso podrían ser las capacitaciones, las conferencias, que son mayormente eh, te- eh, capacitaciones teóricas que van a apoyar el uso de, por ejemplo, nuevas tecnologías. Y en cuanto a los métodos conductuales, tendremos que se basan en dar experiencia práctica a los empleados. Usualmente esto se da para mejorar las relaciones interpersonales y el pensamiento crítico del empleado, para saber cómo es que puede reaccionar frente a una situación inesperada. Es por esto que una de las principales capacitaciones que son método conductual vendrían a ser las simulaciones o los estudios de caso. Ahora pasaremos con los tipos de tasación o también conocido como la evaluación de desempeño. En este caso, va a involucrar diferentes métodos y utiliza estándares preestablecidos para evaluar el desempeño del empleado. Como tipo de evaluación de desempeños principales, vamos a tener la evaluación de desempeño por superior. La mayoría de las evaluaciones del desempeño son completadas por el gerente de línea del empleado. Luego tenemos la evaluación realizada por un gerente en la jerarquía. El gerente senior puede realizar la evaluación por sí mismo o puede participar en la aprobación de la evaluación una vez que el gerente de línea del empleado la haya completado. Es decir, que en este tipo de evaluación van a participar tanto el gerente de línea como el gerente senior. Después tenemos la evaluación formativa. El empleado va a recibir este tipo de evaluación de forma continua, incluso durante alguna capacitación. Es un tipo de retroalimentación donde el gerente de línea va a evaluar las habilidades que el empleado está dominando y el progreso que está realizando en algún proyecto. Especialmente este gerente está evaluando para ver si es que se necesita alguna modificación. Luego tenemos la evaluación sumativa. Esto se da cuando el empleado finaliza un proyecto o periodo de capacitación. Consiste en evaluar las actitudes e información aprendidas del programa de capacitación y determinar cómo la información aprendida se usará en el trabajo. Luego pasamos con la autoevaluación. En el caso de la autoevaluación, el empleado va a utilizar criterios preestablecidos para evaluar su propio desempeño. Esto ayuda al empleado a prepararse para la discusión e identificar sus propias necesidades de capacitación profesional. Usualmente la autoevaluación no se da eh, de forma autónoma, sino que va a necesitar también, esto se va a sumar a alguna evaluación realizada por el gerente, como la evaluación formativa o la evaluación sumativa.
Luego tenemos la evaluación de 360 grados. Este método de evaluación utiliza encuestas para recopilar información sobre el desempeño de un empleado de diferentes personas, por parte de diferentes personas involucradas en su trabajo. Es decir, que muchas personas van a terminar evaluando a un solo empleado y viceversa. También tenemos la gestión por objetivos. Este método de evaluación utiliza objetivos claramente identificados y medibles, que se acuerdan para evaluar el desempeño de un empleado. Esta es una forma objetiva de evaluación y por lo tanto es fiable. Esta gestión por objetivos va a permitir que los empleados puedan ver su progreso acerca de los objetivos que ha trazado la empresa. Eso es todo, muchas gracias.